todo, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que se esté visualizando esta grabación. En esta oportunidad, el grupo número 7, conformado por Achivo Valderrama, Max Jersey, Martínez Porrillo, Roberto, Maquera Flores, Diego Fernando y mi persona, Jeremy Barcano. Vamos a explicarles acerca de los ejercicios del simulador de operaciones de levantamiento y replanteo para la edificación. Bueno, empezando por el ejercicio número 1, primero tenemos que identificar lo que es el ocular. En este caso el ocular nos sirve para Correcto, poder visualizar el objetivo o lo que queremos medir. Luego tenemos lo que es el anillo de enfoque, que nos sirve para poder correcto, mantener nítido estas franjas que pertenecen a la retícula o cruz filar. Bueno, de una vez lo voy poniendo, la cruz filar, correcto, número 9. Bueno, dado que esta es una herramienta digital y automática, requiere de un panel donde se contengan los comandos y una pantalla para poder visualizarlos. Y esto vendría a ser el teclado y la pantalla. El teclado, correcto, la pantalla. correcto, Ok. Luego, continuando con el punto número 5, bueno, es muy importante lo que es el nivel tubular de la burbuja, porque correcto, con con esta herramienta podemos mantener la estación total en un plano horizontal y así evitar ciertas incertidumbres debido a algunas inclinaciones. Y luego, bueno, como repito, como es una herramienta digital, requiere de una batería y un portabatería para poder funcionar. correcto, Ya para correcto. finalizar, nos quedaría el tornillo para el movimiento vertical, que básicamente Ha superado el soluciona. ejercicio correctamente. Haga clic en el botón finalizar ejercicio, para continuar. Bueno, como decía, si nosotros enfocamos en lo que es la retícula, nos va a poder desplazar en este eje, en el eje vertical. Sería hacia arriba o hacia abajo. Bueno, continuando con el ejercicio número 2, ahora tendríamos la estación total desde una perspectiva frontal. Y bueno, nos piden lo mismo, básicamente señalar las partes, pero ahora desde esta perspectiva. Bueno, para ello voy a empezar desde el punto número 9 e ir decreciendo hasta llegar al punto número 1. Bueno, como punto número 9 tenemos lo que es el tornillo de fijación, que Correcto. es muy importante porque mediante este vamos a poder mantener, por así decirlo, pegado la estación total al trípode y evitar que ésta se nos caiga. Bueno, como punto número 8 tenemos el asa de transporte, que es básicamente para mover la estación total de un lugar a otro. Correcto, Eh, en el punto número 7 tenemos el tornillo, bueno, tenemos el dispositivo de puntería, que al igual que en el correcto, nivel, esta pequeña herramienta nos va a nos va a servir para poder orientar en primera instancia lo que es la estación total y evitar luego mediante el ocular y mediante los otros tornillos encontrar el punto. Esto es básicamente a gran escala. Luego, en el punto número 6 tenemos lo que es la tarjeta de memoria, que es correcto, un aparato en donde nosotros vamos a poder guardar toda la información recopilada en el campo. Como punto número 5 tenemos lo que es el tornillo para el movimiento horizontal, correcto, que mediante este vamos a poder girar la estación total sobre su propio eje, el eje vertical, pero este va a ser para poder, una vez ya orientado mediante el dispositivo de puntería, mover ciertos ángulos y mantener, eh, o para ser más precisos básicamente, al momento de mirar la retícula. Bueno, en el punto número 4 tenemos lo que son los tornillos nivelantes, que como se mencionó correcto. anteriormente, es para para evitar básicamente las incertidumbres por si la estación total está inclinada hacia un lado. Luego, en el punto 3 tenemos la pantalla, de la cual ya se habló antes. Correcto, Y bueno, el objetivo, que es por donde nosotros vamos a correcto, visualizar lo que nosotros queremos medir, pero este es más como un punto de salida porque lógicamente nosotros vamos a observar desde el ocular, que se encuentra en la parte posterior, bueno, en la parte de atrás. Y finalmente el sistema óptico y láser. ha superado el ejercicio correctamente. Continuando con el ejercicio número 3, vamos a identificar algunas herramientas auxiliares para el proceso del levantamiento con la estación total. Para ello primero vamos a identificar lo que es el trípode,
que va a ser básicamente el Correcto. soporte de la estación total. De igual manera necesitaremos de una cinta métrica que nos va a ayudar a Correcto. hacer ciertas mediciones, como es el caso de la distancia de la estación total a la superficie terrestre. Bueno, para luego ubicar los puntos, necesitaremos de una maceta, Correcto. algunas estacas y, de Correcto. ser necesario, algunos clavos. Correcto. Con las estacas se van a poder marcar los puntos en la superficie de la Tierra con ayuda de la maceta. Luego, para realizar el proceso de la nivelación es necesario al igual que en el nivel con una mira vertical, en este caso se va a hacer con lo que es el armado de la diana reflectante. Para ello Correcto. se van a ubicar de manera vertical lo que es el bastón o jalón, esto Correcto. con ayuda del nivel esférico, tratando de que la burbuja Correcto. del nivel esté centrada. Y una vez que esté centrada deberemos mantener de manera vertical el bastón. Para ello podríamos hacer uso de algún apoyo, que en este caso podría ser por ejemplo la estrella de apoyo. Correcto. Luego una vez que tengamos el bastón vertical, se debe poner el soporte del mini prisma y Correcto. finalmente el prisma reflector Ha para superado el ejercicio correctamente. Haga clic en el botón finalizar ejercicio, para continuar. Bueno, y de esta manera vamos a poder iniciar con el proceso de nivelación, que consiste básicamente en un láser que se va a reflejar en el prisma reflector y de esta manera vamos a obtener las medidas en la estación de manera digital. Bueno, continuando con el desarrollo de los ejercicios, ahora pasamos al ejercicio número 17. En este vídeo se identifican los ejes de la estación total. Ahora el aparato gira en torno al eje principal. Ahora el aparato gira en torno al eje secundario. Continuamos con el ejercicio y tenemos el test número 1. Aquí, este test consta de 7 preguntas. La primera nos dice, lo que diferencia fundamentalmente al teodolito y taquímetro de la estación es, primera opción, la estación es electrónica. La segunda opción, el teodolito y taquímetro no miden las distancias directamente. La opción correcta aquí sería la segunda, puesto que el teodolito sirve para medir ángulos horizontales y verticales, y el taquímetro sirve para obtener la posición de puntos y también su dirección, por lo que no miden las distancias directamente. Además, en la opción 1 cabe resaltar que hoy en día hay teodolitos con pantalla gráfica, por lo que también son electrónicos. En la segunda pregunta, la estación tiene 3 ejes principales, de cuya buena construcción y corrección dependen la calidad de las observaciones, angulares y medidas. Estos se denominan: la primera opción, eje principal o vertical, secundario de muñones, y el eje de colimación o puntería. Y la segunda opción, eje primario, secundario y terciario. En este caso, ambos transmiten la misma idea, pero los términos adecuados estarían en la primera opción. La tercera pregunta, los ángulos que visa la estación son ángulo vertical, horizontal e inclinado. La segunda opción, ángulos verticales y horizontales. Bueno, la estación visa netamente ángulos verticales y horizontales. La cuarta pregunta, para las medidas de distancias, la estación necesita de mira vertical o prisma reflector. En este caso sería el prisma reflector, puesto que la mira vertical es usada cuando manipulamos, ¿no?, el nivel de ingeniero, por ejemplo. Quinta pregunta, la estación total mide los ángulos en grados centesimales. La otra opción, todo tipo de ángulos. En este caso es programable, por lo que sería todo tipo de ángulos. La pregunta 6, ¿cuántos niveles hay que calar en la estación normalmente? Bueno, sabemos que debemos calar 2 niveles, el esférico en la base y el tubular, por lo que la primera opción sería la correcta. La última pregunta, la mesa del trípode. Interesa ponerla horizontal a ojo al principio para mejorar la nivelación posterior. La siguiente opción, no importa demasiado cómo queda el inicio del estacionamiento. Bueno, está claro que es preferible que esté horizontal en un inicio, ¿no?, para evitar errores. Por lo que la primera opción es la correcta. Ahora finalizamos o terminamos el ejercicio y pasamos al ejercicio número 18. En
este ejercicio se va a aprender cómo mide la estación total de una forma sencilla. La estación total, una vez situada y orientada, es capaz de medir ángulos verticales. También es capaz de medir ángulos horizontales. Los datos de los ángulos siempre aparecerán en la pantalla. Es importante destacar que los ángulos verticales siempre se miden sobre el cenit. Continuamos con el ejercicio. Aquí tiene una situación con la estación total ya estacionada. Tiene que calcular el ángulo entre los puntos A y B. Primero use las flechas rojas para girar la estación total y apunte al punto A. Después presione Enter, el botón rojo del teclado. Como se puede ver aquí en pantalla, ya estamos movilizando la mira, el visor de la estación, hasta que esté centrada con el prisma reflector. Le damos Enter. Ahora apunte al punto B y presione Enter. Lo mismo con el punto B, tenemos que ubicar el prisma reflector en el punto B, por lo que usamos estas flechas, ¿no? Estas flechas nos permiten girar, en este caso, la estación total en un plano horizontal y también vertical. Y así tenemos que mover las flechas hasta centrar el prisma reflector. Ahora calcule la diferencia entre los puntos, anótela en el cuaderno de campo y luego presione comprobar ángulo. Nos apoyamos de una calculadora para poder medir la diferencia, ¿no? Calcular la diferencia de ángulos horizontales. 435 y 48.680. Y notemos que es 27.245. Comprobamos el ángulo. Presione finalizar ejercicio y finalizamos para el volver al ejercicio. menú principal. Ahora pasamos al ejercicio 19. En este ejercicio se explica a qué sitios se debe apuntar para hacer mediciones de ángulos o distancias con máxima precisión. Para medir ángulos horizontales lo mejor es enrasar el hilo vertical con la punta del jalón. Para medir ángulos verticales hay que alinear la línea horizontal del visor con el centro del prisma. Para medir distancias hay que apuntar directamente al centro del prisma. Continuamos con el Presione ejercicio. el botón Ver por el visor, apunte al Y lugar del prisma presionamos que crea Ver por el correcto visor. para medir con precisión un ángulo horizontal. Para ello use las flechas verdes para apuntar con el visor de la estación total. Ahora nos piden la mejor posición del visor para medir un ángulo horizontal. Entonces esto debería estar, ¿no?, centrada con el jalón y nos apoyamos del prisma reflector para que quede un poco centrada ahí. O sea, la línea vertical del visor debería estar centrada. Ahora apunte al lugar que crea correcto para medir con precisión un ángulo vertical. Ahora, para el caso del ángulo vertical, tendríamos que alinear el centro del prisma reflector con la línea horizontal del visor. Ahora apunte al lugar que crea correcto para medir con precisión la distancia al prisma. Y cuando se quiere la distancia, simplemente tenemos que alinear correctamente el visor en el centro del prisma reflector. Por lo que tendríamos esta situación. Presione finalizar ejercicio para volver al menú principal. Bueno, con eso habríamos terminado los 3 ejercicios que me tocaba desarrollar. Continuando, mi persona resolverá el ejercicio número 20 y el ejercicio número 21. Empecemos. El ejercicio número 20. El ejercicio número 20 está enfocado en la identificación de distancias, puntos, para una mejor lectura con la estación total. Comencemos. Bueno, al momento de instalar nuestro instrumento, nosotros siempre nos basamos en un punto de referencia o un punto inicial, la cual nosotros lo denominamos un X0, Y0, Z0, que sería este punto. Luego, nosotros conocemos la altura del instrumento, que sería del punto hacia el instrumento, verticalmente. Y seguidamente nosotros ubicamos los puntos en donde deseamos medir la cota, es decir,
un punto cualesquiera que nosotros lo denominamos, que sería este punto, le denominamos X, Y, Z. Seguidamente está la distancia horizontal, que sería la distancia de una recta horizontal que contenga al punto inicial, sería la distancia de ese punto hacia la intersección de la recta que contenga al punto inicial y al punto que deseamos medir, es decir, hasta este punto. Y esa distancia del punto inicial hasta esa intersección es nuestra distancia horizontal. Luego tenemos la famosa diferencia de cotas. Esto es la diferencia entre la cota donde nosotros deseamos medir menos la cota conocida, que sería esta distancia. Porque vamos a conocer esta cota menos esto, nos daría esta distancia, ¿no? Seguidamente está la distancia geométrica. Esa distancia geométrica se ubica desde instrumento hacia el prisma. Por último, estaría la distancia del punto que deseamos medir hacia el prisma verticalmente. Bueno, continuando, el ejercicio 21. Este ejercicio está enfocado en la correcta instalación del equipo, en este caso de la estación total. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las patas de los trípodes o extender la parte de la pata del trípode. Una vez ya extendido, lo que tenemos que hacer es llevar al punto en donde vamos a instalar el equipo. En este caso va a ser en esta estaca, que es un punto, lo llevamos. Luego lo llevamos el equipo, en este caso que va a ser la estación total. Esto es algo importante. Una vez llevado el equipo, debemos asegurar. Esto tenemos que asegurar fijando este tornillo, fijándolo, y de esa manera que nuestro equipo esté seguro. Una vez ya esté seguro la estación total, proseguimos a nivelar. Vamos a nivelar primero el tubular a través de estos tornillos nivelantes. Vamos a utilizar los dos primeros tornillos nivelantes. Y como visualiza, ya está nivelado este nivel tubular, ya está nivelado. Ahora giramos la estación y ahora nivelamos el circular. Visualicemos que se mueve también este tubular y observamos que ya está bien nivelado, está bien centrado. Acá corroboramos que está bien centrado y bien centrado. Y por último, volvemos a la posición inicial de nuestra estación. Y de esa manera, luego aplastamos la opción F4 para que esté nivelado. Tal como lo dice, ha nivelado la estación total con éxito. Eso sería en cuanto al ejercicio 21. Los paso con mi compañero. Los ejercicios, los cuales son el número 22 y el número 23. En esta parte el 22 nos pide la comprobación de errores al iniciar el trabajo. ¿Cómo podemos saber si está mal ubicado o está mal nuestra estación total en un mal lugar? Bueno, más que todo tenemos que girar 200 grados en forma horizontal y también en forma vertical. De tal forma obtenemos un giro en campana.
Y también tenemos que tener en cuenta que la suma de ángulos horizontales en el círculo directo e inverso tienen que sumar, no, la diferencia de estos tiene que ser 200 o tiene que ser muy aproximado a esto de aquí. Y también que la suma de ángulos verticales, tanto en el círculo directo como en el círculo inverso, tienen que sumar 400 o muy parecido. Y como les venía diciendo, la diferencia de ángulos horizontales al mismo objeto en el CD y CI son de 200 muy parecido. Y la suma de los ángulos verticales en CD y CI suman 200 o parecido. No, estos son la suma de ángulos horizontales. En el caso de ángulos verticales, el círculo directo e inverso tienen que sumar 400 o muy parecidos. Entonces es la respuesta. La 3. La lectura horizontal angular es de 123 grados. ¿Qué lectura nos debería dar el círculo inverso si el aparato estuviera perfectamente corregido? Para tener esa corrección tenemos que buscar la lectura del círculo inverso. Y bueno, como sabemos que la diferencia de ángulos horizontales tiene que ser 200, entonces, ¿qué número nos da restado con 123? 200. ¿Qué incógnita? Bueno, en este caso sería 323, pues menos 123 sería 200. De esa forma se cumple que la lectura de ángulos horizontales, la diferencia de estos tiene que ser 200. Y de esa forma podríamos corregir ese error. En la 4, un ejercicio muy parecido, solo cambian los datos. Hacemos la misma estrategia. 254 es la lectura horizontal. ¿Qué lectura debería dar el círculo inverso? Bueno, sería 53, no, 150. Prácticamente debería ser 54, pero como dice, siempre hay errores mínimos de los cuales no podemos escapar y entonces el más próximo es 53,950. En esta parte nos pide la lectura vertical, que nos debería de dar el círculo inverso. Tenemos como dato 98. En esta parte de la teoría sabemos que la lectura de ángulos verticales tiene que ser 400. Entonces, ¿qué ángulo sumado más 98 nos da 400? Sería 298 o 302. En este caso es 302, pues más 98 es 400. Y en la parte 6, la parte final, el ángulo vertical es 101 grados 980. ¿Qué lectura nos debería dar el círculo inverso? Bueno, hacemos una resta. Como sabemos que todo debe sumar 400, entonces 400 menos 101,980. Y la otra incógnita, la otra lectura debería de ser 298,02, pero en las respuestas no hay. Entonces el más próximo sería 298,015. Y bueno, ese sería todo el ejercicio. Y hacemos la comprobación de nuestras respuestas. Y bueno, todo está bien. Pasamos al último ejercicio, número 23, el cual nos habla de La estación total está estacionada y nivelada, pero todavía le faltan datos. Primero introduzca la altura del instrumento, mediante el teclado y el EN. Ahora hay que introducir las coordenadas en referencia a un punto conocido. Ahora introduzca la coordenada I, del aparato, Ahora introduzca la coordenada C. Ahora la estación total ya está situada en un punto en el espacio. Presione F4, OK, para continuar. Bueno, en esta parte hay dos formas de orientar nuestra estación total. La primera es a través de los ejes, a través de distancias, todos situadas a un punto. Bueno, en esta parte es cuestión de ubicarse en el plano. En X 50, en Y 50 y en Z 0. Y esos datos que obtenemos de nuestra vista o de estas medidas lo ponemos en la estación total. Y también la altura del instrumento, que en este caso es 1,50 m. Y marcamos OK. Como mencionaba, hay dos formas. La primera es a través de puntos o de distancias, y la segunda es mediante ángulos, la cual es más fácil, pues es solo poner el ángulo y listo, y direccionar a nuestro prisma a través de la mira. Ahora hay que orientar la estación total, y hay dos formas de hacerlo. La primera, consiste en introducir las coordenadas de un punto conocido, y disparar al prisma situándolo en él. Introduzca las coordenadas del punto en la estación total, y presione Enter. Acá es una suma, tal como lo mencionaba anteriormente, 50 más 70, 120, para fijar aquí al prisma. 120, para orientar nuestra estación total. Coordenada X correcta. La parte Y sería 50 más 90, ¿cuánto es? 140.
Coordenada Y, correcta. En Z, 0. Coordenada Z, correcta. La altura del instrumento es 1,80 m, como nos dice aquí. Y bueno, en campo nosotros podemos establecer nuestras alturas en donde esté nuestra estación o donde pongamos nuestro prisma. Altura del instrumento correcta. Ahora la estación total ya tiene el punto, apunte, y dispar. La estación total ahora ya está orientada por el primer método. Presione F4 para continuar. Y este es el primer método. Cuando sabemos las distancias y aplicamos la estación total hacia el prisma, direccionamos, ya tenemos el primer método hecho. El segundo método es, como dije, el ángulo, ¿no? También hay otra forma de orientar la estación. Sabemos que el ángulo que forma es de 182,282 grados. Introdúzcalo en la estación total y presione Enter. El botón rojo del teclado. En esta parte solo es anotar el dato que aparece aquí en la estación total. Bueno, en nuestro campo puede ser 187, 150, bueno, es dependiendo de nuestra ubicación donde la pongamos. Ahora apunte, no hace. Ahora ya ha orientado la estación total por el segundo método. Y Presione finalizar ejercicio, para volver al menú principal. yo sería todo los ejercicios. Bueno, gracias por su atención y hasta aquí llegamos.